En el distante año 2000, un matemático británico llamado John Conway creó un proyecto único y en cierto sentido revolucionario, conocido como el juego de la vida. Aunque en el nombre aparece la palabra juego, su esencia difícilmente se reducía a un simple entretenimiento o pasatiempo. Era algo mucho más complejo y sorprendente. El juego de la vida es una especie de juego de nivel cero, lo que significa que no requiere la participación activa del jugador. A primera vista, esto puede parecer extraño. ¿Cómo es posible un juego en el que la persona no participa en absoluto? Sin embargo, precisamente eso lo hace especialmente intrigante y provoca la reflexión. Esta idea implica que, dado un conjunto inicial de condiciones, o dicho de otra forma, una configuración inicial, todo el desarrollo posterior de la situación sucede por sí mismo, de forma automática. En otras palabras, la tarea del jugador se reduce a establecer los parámetros de inicio, y a partir de ahí, todo ocurre de manera independiente, siguiendo reglas sencillas incorporadas en el sistema. Sorprendentemente, esta juego utiliza un conjunto muy limitado de reglas, y su modelo de funcionamiento requiere prácticamente recursos insignificantes. A pesar de su minimalismo, algunos patrones establecidos, o esquemas de comportamiento, pueden durar solo unas pocas generaciones, tras las cuales desaparecen, como si murieran de forma natural. Pero existen otros patrones que parecen continuar existiendo indefinidamente, basados en ciclos repetitivos o trayectorias infinitas. Estas sorprendentes características, que parecen pertenecer a una pequeña simulación, se convirtieron en el punto de partida para mis reflexiones. Cada vez surgía con más fuerza la pregunta: si un modelo tan pequeño, con un conjunto mínimo de variables, puede generar algo tan vasto como estructuras complejas que surgen de manera natural, ¿qué pasaría si escaláramos esto hasta el tamaño de todo el universo? Imaginen una simulación hipotética que no se limite a simples puntos en la pantalla, sino que abarque un universo entero con sus galaxias, planetas e incluso formas de vida. Además, lo que resulta aún más importante y sorprendente: ¿y si esto fuera realmente posible? ¿Y si una simulación gigantesca y compleja existe en realidad, podríamos estar seguros de que no vivimos también en una de esas realidades virtuales? Quizás todo lo que percibimos, solo escenas creadas por un programa, un sistema secreto que imita la realidad. En esto yace una cuestión profundamente inquietante y muy emocionante que nos hace cuestionar: ¿es posible que estemos en esa misma simulación justo ahora? De manera natural, surge el deseo de entender: ¿cómo podemos saber si nuestro universo es real o si somos solo una parte de un experimento digital sofisticado? Cuando se trata de nuestra propia realidad, esta parece muy tangible y evidente. Vemos objetos a nuestro alrededor, sensaciones, sonidos y olores, todo a través de nuestros órganos sensoriales. Y así formamos nuestra percepción subjetiva del mundo. Dentro de nuestra propia cabeza, en cada uno de nosotros, existe un mundo único que depende únicamente de nuestras sensaciones, recuerdos e interpretaciones. Cada percepción nuestra es el resultado del trabajo complejo de cadenas neuronales que crean en nuestro interior una imagen del mundo accesible solo para nosotros. Se puede decir que todo lo que percibimos es simplemente una realidad subjetiva que brota de nuestros propios sentimientos y pensamientos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿podemos probar que existe alguna realidad objetiva? ¿Aquella que existe independientemente de nuestra percepción, fuera de nuestra conciencia? Es decir, ¿realmente existe un mundo real que esté completamente separado de nuestras sensaciones y pensamientos? Imagínate, ¿ese mundo objetivo existe en realidad o todo lo que podemos observar no es más que una manifestación de nuestras representaciones internas? Esta cuestión es muy compleja porque, para demostrar la existencia de una realidad objetiva, tendríamos que observarla o confirmarla sin basarnos exclusivamente en nuestros sentidos. Comparándolo con una situación, te digo que afuera hace frío, y tú, al salir, afirmas que hace mucho calor. Precisamente por esas diferencias en nuestras percepciones, es fácil entender que nuestras realidades subjetivas pueden ser muy distintas. Mientras que en el marco de una realidad objetiva, si existe, todo debería ser o frío o caliente, independientemente de lo que sienta cada uno. Y en última instancia, surge una paradoja. Para demostrar que algo existe fuera de nuestra percepción personal,
tendríamos que registrarlo sin una observación directa, lo cual, en esencia, contradice la misma idea de una prueba. Así, surge una cuestión muy incómoda. ¿Podemos estar realmente seguros de la existencia de algo fuera de nuestra propia mente? ¿Existe constantemente una realidad externa, o todo lo que percibimos son simplemente reflejos de nuestra conciencia? Los niños y los bebés, aunque no poseen una inteligencia avanzada, en su sencillez y sinceridad, nos ofrecen una comprensión importante de cómo se forma nuestra percepción del mundo y cómo se desarrolla la conciencia. Observando el mundo que nos rodea, podemos darnos cuenta de que no necesariamente tenemos que ver o tocar algo directamente para saber que realmente existe. Por ejemplo, si hay un árbol o una casa afuera, podemos conocer su existencia incluso si no los miramos físicamente. Este fenómeno se llama constancia del objeto o constancia perceptiva. Es una propiedad que nos permite considerar que los objetos siguen existiendo incluso cuando dejamos de prestarles atención o de mirar. En resumen, se puede decir que incluso sin percepción directa, somos conscientes de que el mundo que nos rodea existe independientemente de nuestras sensaciones, y esta es una de las bases fundamentales de nuestra comprensión de la realidad. Por supuesto, consideremos este texto y transformémoslo en una narrativa más elaborada y literaria, manteniendo su significado y sus ideas principales. Todos enfrentamos situaciones en las que tratamos de aprender algo o de realizar una determinada acción. Cualquier habilidad, por simple que sea o por más difícil que parezca, requiere tiempo y práctica para desarrollarse. No nacemos con la capacidad innata de hacer algo sin esfuerzo. Todo llega a través de un largo camino de perfeccionamiento y entrenamiento progresivo. Por ejemplo, probablemente has visto o incluso jugado en alguna ocasión a un juego llamado escondidas o peek-a-boo con un niño pequeño. Cuando te cubres la cara con las manos, los pequeños, especialmente aquellos menores de 1 año, pueden creer que simplemente no estás allí, como si hubieras desaparecido ante sus ojos. En ese momento, creen sinceramente que sus ojos son la única barrera entre ellos y tu ausencia, y que tu desaparición es absoluta, sin posibilidad de reversión. Sin embargo, en cuanto quitas las manos y vuelves a aparecer, el niño regresa a su realidad habitual y comprende que la misma cara que vio antes todavía existe. Esta experiencia demuestra que la comprensión de la existencia de objetos y su realidad, incluso cuando no los vemos directamente, no es algo que se tenga de inmediato. Se desarrolla solo en torno a los 1 año y medio o 2 años de edad. En ese periodo, el niño comienza a entender que los objetos y las personas existen independientemente de su capacidad para observarlos. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Podemos afirmar con certeza que las cosas que no vemos ni sentimos desaparecen de la realidad? Esta es una cuestión que plantea un tema importante sobre la naturaleza subjetiva de nuestra percepción. Todo lo que percibimos es el resultado del funcionamiento de nuestro sistema consciente y perceptivo. Gracias a nuestra conciencia, podemos observar el mundo que nos rodea, incluso aunque la mayor parte de lo que nos rodea sea invisible a simple vista. Por ejemplo, cuando miramos nuestro ordenador, teléfono o cualquier otro aparato moderno, sabemos que en su interior hay innumerables partículas, átomos, que componen todo el dispositivo, pero no podemos ver esos átomos en vivo. Son demasiado pequeños para distinguirlos sin herramientas especiales. Se puede decir que solo con un microscopio u otro instrumento de alta precisión podemos acercarnos a la visión de esas partículas, entender su estructura y propiedades. Por ahora, percibimos esos átomos solo a través de nuestros instrumentos, no de forma directa. Sin duda, esto significa que todo lo que nos rodea es solo una simulación a gran escala. Observamos el resultado de procesos complejos, en los que interactúan las partículas más pequeñas, y solo mediante medios artificiales podemos verlos y reconocer sus formas. Si adoptamos esta idea, se abren unas posibilidades increíbles para comprender la estructura del universo. Imagina que la teoría de que nuestra realidad no es más que una simulación compleja no sea una fantasía, sino una verdad. Entonces, la creación de un cosmos completo, compuesto por miles de millones de galaxias situadas a millones de años luz unas de otras, es algo que se puede modelar con computadoras, siempre que cuenten con suficiente potencia y tecnología. Al fin y al cabo, tareas similares relacionadas con la simulación de miles de millones de galaxias requieren recursos computacionales colosales,
y en esencia serían poco prácticas y demasiado costosas. Por lo tanto, en lógica, todo lo que existe dentro de tal universo virtual no sería más que reflejos o programas, no necesariamente una realidad en el sentido completo de la palabra. Todo lo necesario para su existencia es simplemente una modelación artificial de la conciencia de sus observadores. En otras palabras, el desarrollo tecnológico y el poder de cálculo permiten suponer que, en el futuro, sin importar la época, ya sea en 100 o 1000 años, la humanidad o las formas de existencia posthumanas podrán crear simulaciones en las que habiten mundos enteros. Y si se reflexiona más profundamente, surge la pregunta: ¿se puede comprobar que la persona con la que hablo cada día es un ser humano real y no simplemente un algoritmo integrado en algún programa complejo? Todo lo que dice o hace podría ser parte de una simulación, solo un preludio programado para crear la ilusión de realidad. El simple hecho de que el dispositivo de un universo virtual pueda falsificar sensaciones, haciéndonos creer que el mundo que nos rodea es precisamente él, y no algo artificial. La improbabilidad de esto se evidencia en ejemplos como los videojuegos o entornos virtuales. Cuando lanzamos un juego, notamos que los objetos no están completamente renderizados, o a veces desaparecen si nos distraemos y no prestamos atención. Esto ahorra recursos. No gastar energía adicional en renderizar elementos que en ese momento no están en la vista. ¿Por qué entonces se supone que nuestro propio mundo es diferente? Después de todo, en un juego virtual, que básicamente es un modelo de nuestro mundo, esas optimizaciones y ajustes son la norma. La cuestión filosófica más importante es: si en un bosque cae un árbol y no hay nadie cerca para escuchar su sonido, ¿realmente produce sonido? Este es un famoso paradoja psicológica, planteada hace tiempo y que provoca reflexiones constantes. En el contexto de nuestra hipótesis de simulación, es especialmente relevante. Si nadie observa los eventos, ni una persona, ni una conciencia o mente, entonces lo que sucede también podría permanecer invisible, indefinido, o incluso no existir en el sentido completo. En un modelo de realidad virtual, si no existen observadores o conciencias capaces de percibir ciertos eventos, ¿para qué crearlos en absoluto? ¿Por qué deben ocurrir tales eventos si su grabación o percepción son la única causa de su existencia? Así, si consideramos que el universo es una simulación compleja, su creación y existencia dependen completamente de la presencia de una conciencia capaz de percibir o no ciertos procesos. Si echamos la vista atrás a los últimos 100 años, veremos cómo han evolucionado rápidamente las tecnologías. En ese breve periodo, la civilización humana ha recorrido un camino desde dispositivos simples hasta sistemas altamente tecnológicos capaces de modelar procesos reales. Es evidente que en el futuro, sin importar cuánto tiempo quede, ya sea en 100 o incluso 1000 años, el desarrollo de las tecnologías continuará avanzando implacablemente. Y quién sabe, tal vez sea entonces cuando surjan posibilidades de crear universos virtuales aún más perfeccionados, en los que las personas puedan existir e interactuar como en la realidad. Estas perspectivas generan a la vez asombro y reverencia, pues abren horizontes completamente nuevos para comprender nuestra propia existencia y los límites de lo posible. Así, se ha formado una narrativa ampliada y elaborada, preservando las ideas principales del original y enriqueciendo los temas, introduciendo transiciones suaves y creando una visión coherente de los conceptos discutidos. La época en que la humanidad alcanzará tecnologías capaces de proporcionar una potencia computacional prácticamente ilimitada llegará sin duda. Sin embargo, las principales discusiones y reflexiones no solo giran en torno a este progreso, sino también en torno a la energía fundamental que sustenta esas capacidades. Surge la pregunta: ¿de qué manera podrá la civilización extraer y utilizar ese tipo de potencia tan necesaria para realizar tareas tan grandiosas? Imaginemos esas mismas muñecas rusas, un símbolo magnífico y reconocible. Dentro de cada una de ellas hay una más pequeña que la anterior, y al abrir una, se descubre otra, y otra más. Esta analogía es ideal para describir la idea que se asemeja a una espiral extendida a escala cósmica, incluso estelar. Tomemos como ejemplo nuestro propio Sol. Este gigante, un astro verdaderamente enorme y muy caliente, que emite en el espacio circundante una cantidad inmensurable de energía.
Si por algún milagro pudiéramos capturar toda la energía de esta fuente increíble, tendríamos acceso a la posibilidad de explorar y modelar no solo un universo, sino millones de universos simultáneamente. Pero, ¿qué herramienta permitiría recopilar una energía tan colosal? La ciencia postula la existencia de una idea llamada mentes matrioshka o capas matrioshka. Esta idea consiste en que nuestra civilización podría construir estructuras gigantes, como envoltorios multicapa tejidos de materia que rodean una estrella como si fueran matrioscas, una dentro de otra. Si una civilización avanzada lograra construir una megaestructura supergigantesca o un sistema de varias capas de envoltorios, similar a como dentro de una matriosca rusa hay otras más pequeñas, dispondría de todos los recursos energéticos de su estrella. Así, toda la energía del Sol, toda su luminiscencia y radiación, estaría a su disposición para sus propósitos. Imagina que algo similar pudiera lograrse no solo con una estrella brillante, sino con varias, que serían capaces de aprovechar una fuente inagotable de energía durante un tiempo indefinidamente largo. Esto les daría la posibilidad de modelar tantos universos como deseen, explorando una gran cantidad de escenarios y realidades diferentes que se pueden recrear y estudiar. Investigadores y científicos ya hoy en día utilizan modelos informáticos complejos para crear escenarios virtuales de mundos y modificarlos, estudiando así su propio universo. Por ejemplo, uno de los conocidos llamados proyectos de simulación muestra cómo se puede representar nuestro universo en grandes escalas. Estos modelos funcionan de manera similar al juego de la vida. Son una especie de simulador infinitamente brillante y complejo. Su base radica en la idea de que los humanos, al crear tales programas, los dotaron de ciertas propiedades que coinciden con los parámetros de nuestra realidad en sus primeras etapas, y luego permitieron que el sistema evolucionara de forma autónoma. Estos modelos pueden reproducir con precisión las características a gran escala de nuestro universo, como si creara un clon virtual de él. En el futuro, la destreza y el poder de nuestros sistemas computacionales solo crecerán, y simulaciones similares serán cada vez más precisas y realistas. Al final, con un nivel de modelado suficientemente alto, existe la probabilidad de que estos universos virtuales sean prácticamente indistinguibles de la realidad que experimentamos hoy. Sin embargo, no se puede alcanzar el ideal. En la mecánica cuántica existe un límite fundamental. Cuando consideramos átomos, las partículas más pequeñas de materia, como electrones o protones, nos enfrentamos al principio de incertidumbre, descubierto en la física cuántica. Este establece que no es posible conocer simultáneamente la posición exacta y el impulso de una partícula sin un margen de error. Esta regla, conocida como el principio de incertidumbre de Heisenberg, impone un límite a la precisión con la que podemos describir el estado de los objetos microscópicos. En consecuencia, en cualquier modelo o simulación, nunca será posible representar por completo todos los parámetros. Siempre habrá un pequeño error o descuido. Nunca será posible copiar completamente la realidad con una precisión del 100%, porque existen leyes fundamentales de la naturaleza que limitan el grado en que podemos conocer y modelar todo lo que sucede. Como resultado de esto, incluso usando una potencia computacional infinita en teoría, las simulaciones siempre estarán ligeramente atrasadas respecto a la realidad. Serán un poco más lentas y tendrán pequeños errores. Para limitar los procesos computacionales y aumentar la eficiencia, es necesario aplicar métodos especiales, conocidos como trucos o adaptaciones. Por ejemplo, se puede comparar el funcionamiento de una computadora antigua. Intentar correr en ella videojuegos modernos, abrir muchas pestañas en el navegador y escuchar música al mismo tiempo, llevará a una notable disminución en el rendimiento. El sistema simplemente no podrá manejar tal volumen de tareas y se ralentizará para mantener la estabilidad. Ahora piensen en los agujeros negros, esos misteriosos objetos cósmicos en los que se concentra una cantidad inmensa de materia e información. En sus alrededores, el tiempo literalmente se desacelera, como si la naturaleza misma hubiera ralentizado intencionadamente el curso de los procesos para que todo no saliera fuera de control. Se puede suponer que, en cierta medida, se aplica la misma idea en la creación de realidades virtuales o simulaciones. Quizá, las mismas limitaciones y maneras en que la naturaleza engaña
permiten controlar la energía y el tiempo dentro de los modelos computacionales. ¿Podría esto explicar la velocidad de la luz? Es posible que esa sea precisamente la limitación de la velocidad de cálculo dentro de nuestra propia matriz de realidad. La velocidad con la que se propaga la luz, en esencia, es la velocidad máxima de transmisión de información y energía, establecida por las leyes del universo. Tal vez sea la velocidad del propio sistema de computación que sostiene nuestra realidad, y ese sea su límite. En última instancia, toda esta idea revela una misteriosa conexión entre energía, información y velocidad, que conduce a lo que percibimos como el aspecto más rápido e inmutable de nuestra realidad física. Sin duda, explicar todo esto es casi imposible, ya que muchas de las ideas son solo reflexiones teóricas y en cierto modo pueden parecer locas. Sin embargo, por eso mismo no debemos ignorar completamente estas ideas. Pueden ayudar mucho a responder algunas de las preguntas más enigmáticas e inquietantes que la humanidad se ha planteado. Por ejemplo, el famoso paradoja de Fermi, que plantea la pregunta: si en el universo hay tantos objetos cósmicos similares a nuestro planeta, y parece que deberían existir rastros de otras civilizaciones inteligentes, ¿por qué no las hemos detectado todavía? ¿Por qué, mirando a nuestro alrededor, no encontramos ninguna evidencia de vida extraterrestre? ¿Realmente estamos solos en el universo o, tal vez, nuestra soledad sea solo una ilusión creada por algunos fallos en la propia simulación? Quizá, simplemente no prestamos suficiente atención o no analizamos lo bastante profundo para descubrir signos de otras civilizaciones. O, tal vez, esos seres que consideramos que viven en las profundidades del océano ni siquiera son conscientes de nuestra existencia. Tal vez ni siquiera sospechen que en otra parte del cosmos existe una raza inteligente capaz de percibir su mundo. Estos habitantes marinos quizás ni siquiera imaginen que están flotando sobre un enorme trozo de piedra que los mantiene a flote en la superficie del agua. Una gran roca que en sí misma es solo una pequeña parte de un planeta increíblemente grande, y ese, a su vez, es solo un pequeño punto en un universo inmenso. Según lo que sabemos, estos seres podrían estar tan informados como nosotros, e incluso quizás no saber que hay algo más allá de su entorno inmediato. Al final, no conocen la existencia de lo que hay más allá del horizonte de su océano, y probablemente no comprenden que su planeta es simplemente una pequeña isla en un vasto espacio cósmico, girando alrededor de una estrella brillante y caliente similar al Sol, que otorga vida a todo su mundo. Tal vez ni siquiera piensan en que aquellos de nosotros, seres que vivimos en el otro extremo del mundo, puedan ser observados y cuidados por alguien. Sin embargo, surge la pregunta: ¿no somos acaso como estos habitantes marinos, que ni siquiera pueden imaginar lo profundamente conectados que están con algo más grande? ¿O tal vez simplemente somos iguales a ellos, viviendo en la superficie de nuestro propio planeta, sin darnos cuenta de que más allá de sus límites hay un vasto espacio lleno de misterios y enigmas sin explorar? ¿Y qué si las fronteras de nuestra realidad son solo un límite teórico, al que no hemos llegado ni podemos llegar? Quizás todos los universos que existen en las profundidades del cosmos, o más allá de él, son partes de un único sistema enorme, que llamamos realidad multidimensional o multiverso. La idea de múltiples universos sugiere que no existe uno solo, sino muchos, o incluso infinitos universos, cada uno con sus propias leyes, propiedades y condiciones. A menudo, cuando alguien enfrenta situaciones difíciles, riesgos para su vida, o experimenta una cercana a la muerte, le parece que todo a su alrededor se detuvo, como si el tiempo se hubiera desaparecido y estuviera en otra dimensión. Muchas personas relatan que en el momento del crisis, parecen haber visto pasar ante sus ojos todos los momentos importantes de su vida, los eventos más brillantes y significativos, los recuerdos que valoraban y guardaban cuidadosamente en su memoria. En estos casos, se destaca una sensación extraña, como si la corriente del tiempo se desvaneciera. Quienes han vivido tales experiencias describen que el tiempo deja de importar, que no sigue las leyes habituales, sino que parece haberse quedado estático o dispersado. Algunos cuentan que se sintieron como si hubieran vivido una eternidad en un instante, como si su estancia en ese estado hubiera durado siglos, no segundos. La curiosidad más grande es que casi todas estas personas afirman que en sus experiencias el tiempo y el espacio parecían no existir,
que todo ocurría simultáneamente, en un mismo momento. Uno de los participantes en estudios señala que la sensación era exactamente esa. No seguía un esquema lineal, no había restricciones de tiempo, todo ocurría de forma simultánea, como si hubiera estado allí durante siglos, a pesar de que fue en un periodo muy corto. Muchos afirman que en esos momentos la mirada de su yo interno parecía dirigirse a otra vida y experimentaban eventos que antes ni podían imaginar. Algunos sintieron que podían entrar en cada persona, sentir su dolor, sus miedos, alegrías y sufrimientos. Para ellos, esas experiencias eran como la entrada a otra realidad. Era como cruzar los límites de la percepción habitual, creando la sensación de encontrarse en un universo completamente diferente, en un mundo donde el tiempo transcurre de manera distinta y los eventos se desarrollan según sus propias leyes. En esos momentos, desaparecía la sensación de cronología lineal, y la persona podía analizar niveles de realidad que son fundamentalmente inaccesibles para otros, realizar profundas hipótesis mentales o adquirir conocimientos que el consciousness común no puede captar. Cuando conversamos con un amigo y de repente sentimos un déjà vu extraño, como si repitiéramos la misma conversación, o en ese preciso momento nos parece haber experimentado algo similar antes, puede que esté ocurriendo algo más grande. Tal vez fuimos participantes de una realidad paralela o una simulación donde estos escenarios se repetían en otro nivel, y nuestros destinos solo se cruzaron por un instante con su estructura global. En esta hipótesis, se supone que tenemos la ilusión de libertad de elección, la sensación de que nosotros mismos decidimos qué hacer, eligiendo nuestro camino. Sin embargo, si miramos más profundamente, surge la idea de que todas las decisiones que alguna vez tomamos podrían haber sido programadas de antemano dentro de este sistema. Y toda nuestra vida no es más que una gran cadena de opciones interconectadas, donde cada decisión que encuentra su lugar genera una nueva serie de eventos, creando toda una red de realidades paralelas. En ese caso, cada parada importante o decisiva de nuestra vida sería como una bifurcación que da lugar a una nueva rama del universo que corre en paralelo con nosotros, pero se desarrolla de forma independiente. Así, la existencia de tales hipótesis, aunque parezca fantástica, plantea en la mente de muchas personas las mismas preguntas complejas sobre la naturaleza de la realidad, sobre qué es lo que realmente se oculta más allá de nuestra percepción. Tal vez, en el fondo, comprendemos que nuestra vida es solo una parte de un mecanismo mucho más grande y complejo, donde cada pensamiento, cada decisión tomada, afecta a múltiples otros mundos posibles. Y entonces, al respondernos a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede, solo podemos suponer que vivimos en una asombrosa simbiosis de probabilidades y predestinación, donde las fronteras entre la realidad y la ilusión son difusas, y todo el universo es solo el resultado de un complejo juego de conciencia y matemáticas que continúa infinitamente. En esta reflexión, que constituye una especie de experimento mental, podemos imaginar una situación paralela en la que cada elección, cada decisión que hayamos tomado a lo largo de nuestra vida, nos haya llevado exactamente a este momento. En ese mismo instante, sentado en casa con el teléfono en las manos y viendo este video, nos encontramos exactamente aquí, en el presente, único e irrepetible. Las tecnologías modernas siguen avanzando rápidamente y superan enormemente las capacidades del cerebro humano en velocidad y eficiencia. Por eso, muchas grandes empresas, como por ejemplo Tesla, usan cada vez más robots y máquinas automatizadas para realizar diversas tareas, ya que son capaces de manejar el trabajo mejor y más rápido que un ser humano. Y si hablamos de conexiones neuronales en el cerebro, hay que destacar que las neuronas biológicas son precisamente esas células que se estimulan unas a otras y transmiten señales, provocando fuego en tu cerebro en todo momento. La rapidez de su trabajo alcanza aproximadamente los 200 hercios, lo cual, según los estándares modernos, es un valor muy alto, aunque los dispositivos tecnológicos funcionan mucho más rápido, a un mínimo de 2 GHz, lo que supera en 7 órdenes de magnitud la velocidad de las conexiones neuronales. Gracias a esto, los microprocesadores y programas modernos pueden realizar millones y millones de operaciones en un tiempo muy corto. Y si existiera una inteligencia artificial superinteligente, o digamos, un humano con hardware que funcione más rápido y con más potencia que una persona normal,
podría tomar decisiones millones de veces más rápido. Tal inteligencia sería capaz de calcular todas las posibles variantes del desarrollo de los acontecimientos y escoger la mejor, lo que la haría verdaderamente increíblemente rápida y poderosa en comparación con nosotros. Sin embargo, la humanidad no ha alcanzado ese nivel de superinteligencia, y en eso radica nuestra fortaleza, ya que existen límites impuestos por la naturaleza respecto a lo que el cerebro humano puede percibir y entender. Pero, a pesar de esas limitaciones, hemos hecho descubrimientos muy importantes que estimulan nuestro interés constante y plantean nuevas preguntas. Entre ellas está la matemáticas. La matemáticas parece ser universal, existe en todos los ámbitos del ser, desde las diminutas dimensiones de los átomos, cuya existencia solo puede ser discutida mediante instrumentos especiales y teorías científicas, hasta las gigantescas escalas de las galaxias que vemos en los rincones más profundos del cosmos. Los descubrimientos de los científicos a lo largo de los siglos y milenios nos han permitido formular preguntas realmente sorprendentes. Por ejemplo, ¿vivimos en una simulación? Si imaginamos que todo el conjunto posible de simulaciones, con sus infinitas variaciones y escenarios, estuviera guardado en un sombrero, mezclado cuidadosamente y luego se escogiera una, la misma original que creó todas las demás, ¿cuáles serían las probabilidades de que esa realidad única fuera la verdadera y todas las demás solo copias y fallos de la imaginación? O, por ejemplo, la probabilidad de que exista vida en nuestro planeta y que, en realidad, ese planeta sea nuestro hogar. Quizás en un futuro lejano, alguna civilización alienígena avanzada, tras miles de millones de años de búsqueda, acabaría encontrando nuestro planeta seco y abandonado, detectaría signos de nuestra vida, rastros de ADN, restos de artefactos, y decidiría crear una simulación para estudiar la historia de este mundo sin vida. Ese escenario podría ser completamente realista si dejáramos de lado los hechos y supusiéramos que así fue exactamente. Si es así, la respuesta a la pregunta principal sigue siendo inaccesible para el ser humano. Nunca podemos saber con certeza si nuestra existencia es verdadera o si somos simplemente parte de una construcción mental compleja o una simulación. Nuestras observaciones y conocimientos en este ámbito son lo único que tenemos para entender el mundo que nos rodea. Todo lo que nos queda es observar, estudiar y esperar que el juego llamado vida sea aquel en el que podamos ganar, que nuestra experiencia y nuestras decisiones conduzcan a la victoria, incluso si el juego en sí parece difícil e incierto. Por muy asombrosos y misteriosos que sean estos pensamientos, seguimos viviendo, planteándonos preguntas, teniendo esperanza y soñando con entender alguna vez toda la verdad, o al menos cuán cerca estamos de su descubrimiento.